Bien, por último, y el más sencillo de todos los casos, es expresar una función a través de su enunciado. Esto es muy fácil, normalmente no se utiliza mucho y lo vamos a utilizar principalmente en el punto 3, que es el siguiente, pero vamos a mencionarlo aquí para que quede un poco claro. Por ejemplo, si os vais a la página de vuestro libro, la página 223, en el ejemplo, os vais a encontrar el siguiente ejemplo. Dice, en un teatro cada entrada cuesta 18 euros. La relación entre las entradas vendidas y la recaudación es una función, pues obviamente sí es una función, porque ya sabemos que cuanto más entradas, mayor es la recaudación. Vamos a poner aquí la función que va a ser el número de entradas y la recaudación del teatro. ¿Cuál de las dos variables depende de la otra? Es decir, ¿cuál sería la variable dependiente y cuál sería la variable independiente? Obviamente, ¿quién depende de quién? Pues depende. La recaudación depende del número de entradas que se vendan. Por lo tanto, la recaudación sería la I, que es lo que llamamos variable independiente, y el número de entradas sería la X, que es la variable dependiente. Pues nada, esto es lo único que tenéis que decir. En un enunciado, decir cuál es la variable dependiente y la variable independiente. Voy a proponer otro ejemplo que se me acaba de ocurrir. Por ejemplo, una función sería, por ejemplo, el área de un círculo y su radio. Esto lo vimos en los ejercicios del primer día. Como todos sabéis, bueno, no sé si recordáis que el área de un círculo es pi por el radio al cuadrado. Es decir, cuanto mayor sea el radio, obviamente mayor es la superficie de ese círculo. Puesto que cuando tengo el radio R minúscula o el radio R mayúscula, ¿qué radio es mayor? Este que está aquí, el R mayúscula. Por lo tanto, la superficie de ese círculo es mayor que en el caso primero. Por lo tanto, estas dos magnitudes están relacionadas. ¿Quién depende de quién? Pues obviamente el área del círculo depende del radio del círculo. Es decir, el área es la variable dependiente y el radio de esa circunferencia va a ser la variable independiente. Es lo único que tenéis que decir. Cuando os den un enunciado de una función, tenéis que saber identificar claramente cuál es la variable dependiente y la variable independiente. Sabéis muchísimas fórmulas de física, muchísimas fórmulas de química, en matemáticas muchísimas fórmulas, y siempre vais a tener, por ejemplo, como en este caso, área igual a pi por r al cuadrado, o por ejemplo, el área de un rectángulo base por altura, b por h, cualquier fórmula que conozcáis. Pues, por ejemplo, en física, la fuerza igual a la masa por la aceleración, que es la ley de Newton. Pues siempre esta cantidad de magnitudes que están fuera son la variable dependiente, siempre. ¿Por qué? Porque la fuerza depende de la masa y de la aceleración. El área del rectángulo depende de la base y de su altura. Es decir, estas serían las variables independientes y las que están aquí fuera, siempre delante de la fórmula, son las variables dependientes. Espero que haya quedado claro cuáles son las tres maneras que tenemos de representar una función.